¿Pueden escucharme? Ah, bueno, bárbaro. Bueno, sí, la verdad que el tema a mí de los sueños, eh, desde hace varios años, me interesa mucho, me interesó y me interesa. Y, y es muy cierto que nada es definitivo. Es como cualquier interpretación, como cualquier tipo de adivinación. Hay un porcentaje de posibilidades de que se dé o no, pero en lo que es la interpretación de los sueños, cuanto más detalles se, se guarden del sueño que uno quiere que sea interpretado, cuanto más completo es que todo se relaciona. O sea, Patricia lo explicó eh, muy completo, que hay muchos detalles. Pero en un sueño no soñamos con una sola cosa, soñamos con algo concatenado. Podemos soñar con una habitación oscura y la oscuridad verla en verde, o la oscuridad verla en azul, o la oscuridad verla en negro. Y eso, según la interpretación de los otros elementos que soñemos, va a definir la posibilidad que tengamos de ese tipo de interpretación. Lo mismo sucede cuando soñamos con partes del cuerpo o con voces conocidas o con situaciones que se repiten. A mí me ha pasado soñar exactamente una situación en ese lugar, con esa persona, hasta las palabras mismas que me dijo la persona. Y, y cuando lo estoy viviendo, a lo mejor lo soñé, me ha pasado soñarlo varios años antes. Y cuando ya uno piensa que ya lo olvidó, lo vive y se acuerda que ha tenido ese déjà vu. Me pasa también con sueños lúcidos, con sueños que son tan vívidos que me da la impresión de que estoy despierta y resultó que estoy dormida. Pero lo veo tan nítido, eh, lo percibo hasta el viento pasando por al lado mío. Y me ha pasado hace poco que mi hijo mayor no está en casa, está viajando, está de vacaciones, lejos, y mis otros hijos son todos, yo tengo tres, mi hija, a pesar de que está en silla de ruedas, tiene su vida social total, y he estado sola en casa, y me ha pasado que me desperté, yo supuse que me desperté y me levanté, y lo soñé a mi hijo menor sentado en la mesa del comedor tomando un café. Y me volví a acostar, fui al baño y me volví a acostar. Y resultó que al otro día, al mediodía, mi hijo volvió, había ido a un cumpleaños con la novia de un amigo, los dos fueron a la casa de un amigo que vive en Flor, que vive lejos de casa, y me había mandado un mensaje que, como tengo problemas con el celular, no sé, llegan cuando quieran, me había avisado que iba a llegar y más tarde, o que iba a esperar que fuera la mañana porque era una zona medio fea, era bajo Flores, y que después salían, la dejaron a la novia en su casa y después volví a casa. Y sin embargo, yo lo vi en mi casa, en el comedor sentado, y que después subía en la habitación de mi hijo mayor duerme en el primer piso, y escuché los pasos de él subiendo, y que subía a la habitación que queda arriba de la mía. O sea que yo lo soñé, pero mi hijo no estaba. Así que muchas veces
muchas veces pasa. Los detalles son muy importantes, pero por ejemplo soñar con un elemento, soñar con fuego, como lo que está pasando con los volcanes, o soñar con agua, se modifica mucho en el estado en que la soñamos. El agua habitualmente es la tradición, pero la tradición puede ser tradición de muchas maneras, y es interesante el contexto. Yo, por ejemplo, uno de los libros que tengo de sueños, de interpretación de sueños, lo traje para acá, y les voy a leer, por ejemplo, Soñar con desastres naturales, para que vean más o menos, o con persecución, que había nombrado Patricia. Por ejemplo, persecución. ¿Para qué vamos a engañarnos? Si hay algo o alguien que nos persigue, es porque quiere conseguir que suframos o porque quiere hacernos daño. Pero fíjese bien si su perseguidor no tiene rostro. La imagen que siempre tendrá presente es la de usted corriendo sin parar, angustiado, mirando una y otra vez hacia atrás. Pero entonces, ¿qué es lo que produce tanto miedo? ¿Por qué corre? Intenta analizarlo. El sueño es una pista clara. Usted vive anclado en el pasado, pendiente de relaciones o miedos que vienen de más atrás. Y en eso, es eso lo que lo persigue. Esos miedos pueden retrotraerse incluso hacia su infancia o adolescencia, y ahora lo vive como un sentimiento de culpa que está a punto de atraparle. Y lo peor es que son esos temores los que impiden seguir adelante. Tiene un conflicto pendiente que ha de tratar de resolver. Así que pare, deje de correr. No hay más nada ni nadie a quien perseguir, que lo persiga. Son sus miedos. Piense qué parte de su pasado le inquieta, hasta qué punto, e intente resolverlo. Puede ocurrir también que sea usted el que corre tras algo, pero el sueño representa un anhelo que usted considera imposible. A lo largo de la mitología son muchos y diversos los personajes que protagonizan un rapto, desde los dioses olímpicos, divinidades menores, gigantes, ninfas, sátiros, centauros, héroes a seres mortales. El propio hecho del rapto aparece en las sociedades primitivas como símbolo de la expresión de los instintos más primarios, y la única diferencia entre unos y otros se cifraba en la sorpresa, la astucia, violencia o pasión con la que se llevaba a cabo. El rapto de la mujer simboliza el papel inferior que ésta ha desempeñado en la sociedad a lo largo de tantos siglos, y aún perdura en algunas culturas. Hasta hace bien poco, en el sur de España se mantuvo la costumbre de raptar a la novia días antes de celebrarse la boda, reflejo del matrimonio por el rapto que se celebraba especialmente en Esparta. Los novios desaparecían del pueblo o ciudad y regresaban unos días después para iniciar su vida de casados tras una discreta ceremonia. Secuela también de ese rapto primitivo está la costumbre del novio de atravesar el umbral de la puerta de la joven desposada en brazos. En la costumbre griega, ella profería algunos gritos y fingía resistencia. La propia acción del rapto y de la boda se carga de simbolismo y pasa a compararse con el tránsito de la vida a la muerte o a otra vida. En cambio, el rapto, matrimonio y muerte son tres momentos con elementos comunes. En todos ellos se produce un cambio de una vida a otra. Un claro ejemplo es la identificación que encontramos en el hecho de que la joven que moría sin haberse casado era ataviada como para su boda, en la creencia de que celebraría sus nupcias en el infierno o en el cielo. Si en sus sueños todo es objeto de un rapto, la imagen le trae a su subconsciente esa situación difícil y desagradable en la que se encuentra. Además, puede
puede que esté reprochando apenas algo que le haga salir de ella, que sea un problema subconsciente o algo que a nivel inconsciente le tenemos miedo. En nuestro país, que es lo del rapto, fue mucho tiempo, por mucho tiempo no se sabía. Y cuando yo era chica, ustedes se acordarán, no me dejan mentir, eran más que raptos. Y muchas veces soñé que volaba y caía en un río, o llegaba y encontraba gente muerta. Me pasó tener un sueño que pocas veces conté. Mi padre estaba enterrado en el cementerio de Quilmes, que está en Espeleta, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y un día, para un aniversario de él, mis tías, tenía una tía, dos tías que vivían en Quilmes, que era cerca. Entonces, habitualmente venía conmigo. Mi otra tía vivía un poco más lejos, mi tía Berta, vivía en La Plata, las hermanas de mi padre, que estaban vivas, y como ella vivía en La Plata, a veces no venía. Pero casi siempre una de mis tías me acompañaba. Pero ese día no podían, y yo después tenía que volver a trabajar. Entonces había arreglado, disculpen la... es un poco, o sea, morboso, porque yo había arreglado con el sepulturero, porque quería ponerle un mármol. Mi mamá siempre había querido ponerle ese mármol, y bueno, mi mamá falleció muy poco tiempo después de él, y quedó en mí la responsabilidad de eso, de arreglar la sepultura. Entonces había arreglado con el sepulturero y quería que fueran mis tías para que ellas opinaran. Yo era chica, entonces quería tener otra opinión. Pero yo tenía que volver a trabajar. Entonces había arreglado las 7:30 de la mañana. Yo había salido a las 5 de mi casa y había tenido que tomar el tren. Y en aquella época el tren era lejos y paraban todas las estaciones, y era un viaje que ahora dura menos de una hora. A mí me hubiera durado como 2 horas, ya eran como las 9 de la mañana. Y entonces tenía que volver a mi casa. Y como veía que no venían mis tías, con el sepulturero estuvimos esperando, y no había nadie. Pero veíamos, como estaban arreglando el cementerio, veíamos camiones. Y yo había tenido sueños de gente muerta. Y en una de esas miramos el camión y los dos nos quedamos helados. Porque vimos caer gente vestida, muerta, en una montaña. En una montaña, en una sepultura. En vez de bajar una persona, bajaban como 7, 8 personas. Y entonces los dos, como habíamos corrido la tapa de la sepultura de mi papá, que estaba en tierra, no estaba muy cerca nuestro, estaban como a 2 cuadras de distancia. Los dos decidimos irnos, porque en aquella época ver eso era muy peligroso. Entonces él me dijo que yo saliera primero, que él miraba que nadie me siguiera y que no mirara para atrás, que me fuera lo más rápido posible, que saliera por donde pudiera, por alguna de las salidas del cementerio. Yo hubiese querido ir salir, pero sentí algo que me golpeó, y era en la misma tapa de la sepultura de mi papá, que se me cayó en el pie, y sentí algo terrible, porque nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando, pero
en mi barrio habían desaparecido muchachos y chicas y los habían venido a buscar a casa, a las casas. Y como no, por ahí no tenían la dirección correcta, los buscaban casa por casa. Yo tuve que tomar un colectivo, tomé el colectivo que podía, como podía caminar, y no fui a trabajar, me fui a mi casa y estaba muerta de miedo. Después quise ubicar al sepulturero para ver si había hablado con mi tía y no la pude encontrar. Después me llamó, meses después, el hijo que había fallecido. Y yo le conté a una de mis tías lo que había pasado. Y mi tía me dijo que no era el momento de contarlo, que esperara. Pasaron años, yo me casé, tuve mis hijos y seguía soñando con ese camión, con esa gente. Entonces, cuando empezaron a buscar las abuelas a sus hijos, la señora Carlotto es de La Plata. Y le mandé una carta y le conté exactamente parte de mi sueño y parte de lo que viví. Y ella hizo buscar la sepultura y encontraron varias personas. Era una sepultura NN y era una sepultura que había varios cuerpos. Por eso a veces sé que no son exactos, puede que no sean exactas las premoniciones, pero siempre tienen algo que nos tienen que hacer, nos quieren decir algo, nos quieren dejar un mensaje. Yo cuando se lo conté al padre Antrano, que era el que hablaba siempre conmigo, él me decía, ya era época, había pasado muchos años, y era la época en que había desaparecido una chica que se llamaba María Soledad, que se deben acordar ustedes. Entonces él me dio el ejemplo y me dijo que no tuviese miedo de escribirlo, de contarlo, porque ya había pasado mucho tiempo, y que si él hubiese sabido quién había matado a María Soledad, él también lo contaría. Entonces fue cuando me decidí a escribirle y les conté y les dije